Si has pasado más de 5 minutos navegando en las aguas de la relojería seria, ya conoces la regla no escrita de la comunidad. Odiar a la marca Invicta te otorga credibilidad instantánea. Y si somos completamente brutales y honestos, la corporación ha trabajado muy, pero muy duro para ganarse ese odio generalizado. Sus estrategias de marketing rozan la manipulación psicológica básica. Estoy hablando de esas prácticas comerciales de dudosa ética, donde inflan los precios sugeridos de venta al público de forma absurda, solo para ofrecerte un descuento milagroso del 80% al día siguiente. Estoy hablando de monstruosidades de metal de 55 milímetros, plagadas de cables decorativos y calaveras, que parecen accesorios sacados del vestuario de un villano de dibujos animados de los años 90. Pero aquí es exactamente donde la gran mayoría de los supuestos expertos y snobs de los foros se equivocan, y donde tú, si eres inteligente, puedes aprovecharte del algoritmo. Su arrogancia y su desdén ciego les impiden ver la realidad matemática y mecánica. Escondidos en lo más oscuro del catálogo de Amazon España, bajo una montaña de modelos mediocres que jamás deberías tocar, existen relojes que los verdaderos puristas y coleccionistas veteranos compran en absoluto secreto. Hablamos de instrumentos 100% analógicos, relojes propulsados por calibres mecánicos automáticos de Japón y construcciones en materiales exóticos que avergonzarían a marcas de lujo que te cobran 5 o 10 veces más solo por estampar su logotipo en la esfera. Mi nombre es Dan. Olvida todo lo que crees saber sobre esta corporación, porque hoy vamos a desarmar el mito pieza por pieza. Vamos a diseccionar los únicos 7 relojes Invicta analógicos que realmente merecen un lugar en tu caja. Y te advierto ahora mismo, espera a ver el número 2, porque va a destrozar por completo todo lo que te han enseñado sobre los materiales de la alta relojería. Vamos a sumergirnos. Dato rápido, el 99% de ustedes ven estos videos pero no están suscritos. Se pierden las alertas de precio mínimo de mi Telegram. Suscríbete ahora para comprar con inteligencia. Puesto 7. Número 7. El incombustible Invicta Prodiver 8926 OB. Conocido sarcásticamente en los callejones oscuros de internet como el Rolex de la clase obrera. Deja a un lado tus prejuicios por un segundo y analiza el metal frío que tienes delante. Tienes frente a ti una caja de acero inoxidable mecanizado de 40 milímetros. Proporciones históricamente perfectas, copiadas directamente de los manuales de diseño suizos de los años 50. El bisel estilo moneda, o coin edge, tiene una acción rotatoria firme que muchas micromarcas modernas aún no logran replicar. Pero el secreto sucio de esta pieza reside en su cuarto de máquinas. Si le das la vuelta y miras a través de su tapa de exhibición de cristal, verás el latido constante del calibre automático Seiko NH35A. Escúchame bien, este movimiento mecánico japonés es un tanque de guerra absoluto. Te ofrece parada de segundero y capacidad de darle cuerda manual. Es una maquinaria diseñada para sobrevivir a un apocalipsis. Hay una subcultura entera de modders en internet que compran este reloj específicamente para destriparlo, porque la inversión necesaria para ponerlo en tu puerta es un error estadístico. He dejado el enlace directo a esta referencia exacta en la descripción. Ábrelo ahora mismo y comprueba el precio. Si el algoritmo de Amazon lo tiene por el equivalente a una cena básica de fin de semana, ni lo pienses, estás literalmente robándole a la corporación. Número 6. Si la estética negra del buzo tradicional te resulta aburrida, el Invicta Prodiver 90094 OB es la respuesta lógica. Construido sobre el mismo chasis de 40 milímetros que acabamos de revisar y potenciado por exactamente el mismo corazón automático Seiko de 24 joyas, este modelo altera radicalmente su presencia visual. Presenta un dial y un bisel en un tono azul profundo con un efecto de rayos de sol cepillado. Bajo la luz directa, el juego óptico compite en atención con piezas consolidadas como el Omega Seamaster.
Por supuesto que no es un Omega, no seamos delirantes. Pero el nivel de los acabados cepillados, contrastados con las superficies altamente pulidas, rompe completamente las reglas matemáticas de su categoría. El azul añade una versatilidad tremenda. Toca el enlace número 2 en la descripción. Te garantizo que el precio que vas a ver ahí te hará cuestionar por qué otras marcas te cobran cientos de euros más por especificaciones inferiores. Si buscas que tu primer reloj mecánico destaque sin ser estridente, usa ese link y asegúralo. Número 5. El Invicta Force 1513. Y sí, voy a hacer una excepción a mis propias reglas y alejarme de los calibres automáticos por un minuto, porque la ingeniería de este cronógrafo de cuarzo analógico exige respeto técnico. El diseño aeronáutico militar aquí es puramente funcional. La caja sube a 46 milímetros, pero su característica técnica más importante es su ergonomía para zurdos, o para cualquier usuario que esté harto de que la corona se le clave dolorosamente en el dorso de la mano al articular la muñeca. Esta configuración se conoce como destro. La corona y los botones del cronógrafo han sido desplazados a la posición de las 9 en punto, impulsado por un movimiento de cuarzo japonés analógico que garantiza una precisión clínica. Es el reloj que usas cuando sabes que te va a ensuciar las manos. Revisa el enlace número 5 abajo. Estos modelos tácticos suelen sufrir caídas de precio drásticas, y si al hacer clic lo encuentras en su punto más bajo, es una compra maestra instantánea. Número 4. Entramos en territorio de peso pesado, con el Invicta Grand Diver 30044. Recuerda mi profundo desprecio por los relojes gigantes sin propósito. Bien, esta es la rara excepción que tiene una justificación física. Si la genética te dotó de muñecas gruesas, o si mides más de 1,85 m, un buzo clásico parecerá un reloj infantil en tu brazo. El Grand Diver escala el diseño a 47 milímetros de puro músculo de acero sólido. Este tamaño incrementa la hermeticidad a una resistencia abismal de 300 metros. Entramos en territorio de inmersión profunda. Mantiene el motor Seiko en su interior, pero acoplado a un brazalete de eslabones sólidos que transmite una autoridad innegable. Advertencia rápida. Amazon está lleno de revendedores que inflan el precio de este gigante. Usa el enlace oficial y seguro del número 4 que te he dejado en la descripción para garantizar que obtienes el precio de almacén primario. Número 3. El Invicta Pro Diver Scuba 0072. Para aquel coleccionista que opera en entornos nocturnos, que requiere un cronógrafo con una estética ostentosa, pero que se niega a comprar basura de plástico, este instrumento de 48 milímetros responde a la llamada. Combina arquitectura brutalista con revestimiento PVD en tono oro. Pero la razón por la que ha pasado mi filtro técnico está bajo su esfera. No encontrarás un mecanismo barato aquí. Está impulsado por el venerable calibre analógico suizo Ronda 5000 30.D, un motor de alta precisión fabricado y probado en Suiza. Además, está protegido por la tecnología Flame Fusion, un proceso que fusiona óxido de aluminio sobre cristal mineral para darte resistencia a arañazos e impactos. Tener tecnología de ensamble suizo a este precio es una anomalía del mercado. Abre el enlace del número 3. Si el botón de compra está habilitado, considera que has tenido suerte, porque la producción de este modelo es intermitente. Llegamos a la alta escuela. Número 2. El Invicta Pro Diver 0420. Si lo miras rápido, pensarás que es otro buzo negro de acero, pero si lo levantas, tu cerebro sufrirá un cortocircuito. Olvida el acero inoxidable 316L por un momento. La caja de 45 milímetros y el brazalete completo de este instrumento están forjados íntegramente en titanio. Sí, has escuchado bien. El mismo metal de grado aeroespacial que las marcas de lujo utilizan para justificarte facturas de 3.000 euros, esta marca te lo está entregando por una fracción ridícula del costo. El titanio lo hace un 40% más ligero que el acero. Se adapta a la temperatura de tu piel
casi de inmediato, y es totalmente hipoalergénico. Todo esto mientras sigue protegiendo al indestructible corazón mecánico Seiko NH35 en su interior y manteniendo un sellado de 200 metros. Te reto a que busques cualquier otra marca en el mercado que te ofrezca un reloj de buceo mecánico de titanio puro por este precio. Haz clic en el enlace del número 2 ahora mismo. Ver el precio de esta pieza de ingeniería es presenciar un fallo técnico en el algoritmo de Amazon. Saca tus propias conclusiones y asegura el tuyo. Y finalmente, la joya de la corona. El número 1. La pieza que obligó a los críticos más severos y cínicos de la industria a cerrar la boca y mostrar un profundo respeto. El Invicta Pro Diver 1953, referencia 31.290. Comprende algo vital. El año 1953 es sagrado en la horología. Es el año en que nacieron el Blancpain 50 Fathoms y el Rolex Submariner. Esto que ves aquí no es una simple imitación moderna. Es un tributo reverencial a esos primeros instrumentos de las profundidades. La marca hizo lo que nadie esperaba. Ejercieron una disciplina y moderación estéticas absolutas. Arrancaron su gigantesco e invasivo logotipo de la aguja segundera. Eliminaron de raíz el polémico grabado profundo en el lateral de la caja. Y aplicaron un material luminoso de estilo pátina avejentada, que aporta una calidez magistral. Retiene la perfección geométrica de los 40 milímetros, el blindaje para 200 metros y la fiabilidad inquebrantable del motor Seiko automático. Es silenciosamente elegante. Es la obra cumbre, y por eso mismo, su disponibilidad es una pesadilla. Haz clic en el primer enlace de la descripción ahora. Si logras ver el botón de compra habilitado, captura la pieza inmediatamente. No es un discurso de ventas. Cuando los foros descubren que hay stock, agotan las existencias globales en horas. La maquinaria del marketing relojero moderno está diseñada por corporaciones para mentirte sistemáticamente. Quieren venderte herencia falsa a precios exorbitantes. He sido el primero en admitir que el 80% del catálogo de Invicta es ruido visual. Pero estos 7 instrumentos son la prueba física de que el valor mecánico real todavía existe, si posees el conocimiento para separar el metal de la escoria. Escúchame con atención. Las leyes de oferta y demanda algorítmica en Amazon España hacen que los precios de estos modelos varíen erráticamente. He rastreado y dejado todos los enlaces seguros, directos y oficiales a estas referencias exactas en la descripción del video para evitar que caigas en manos de revendedores. Pero, si te consideras un comprador estratégico y quieres ser notificado en el segundo exacto en que la plataforma tira los precios de estos calibres al suelo, entra de inmediato a nuestro canal privado de Telegram. El enlace lo tienes ahí abajo, en el primer comentario fijado. Yo mismo monitorizo el mercado y mando las alertas a tu móvil antes de que vuelen. Deja tu arrogancia purista en la puerta, entra a los enlaces, ponte una verdadera máquina en la muñeca y nos vemos en el próximo análisis.